mismo sentir que hubo en Jesús, quien siendo Dios no se aferró a ser como Dios, porque en su nombre todo ser se inclinará para su gloria. Toda lengua confesará que Él es Dios, mi Señor y mi Salvador. Él se despojó de su condición y siendo hombre Él sirvió. Él se humilló, dio su corazón y con su muerte Él venció. Porque en su nombre todo ser se inclinará para su gloria. Toda lengua confesará, porque en su nombre todo ser se inclinará para su gloria. Toda lengua confesará que Él es Dios, mi Señor y mi Salvador. Que haya en ti el mismo sentir que hubo en Jesús. Amén, hermosa alabanza musical. Quien nos trajo esta alabanza del día de hoy se llama Kevin Olivares, tiene su ministerio musical y lo pueden encontrar en Spotify. Kevin Olivares es compositor y ha compuesto canciones para, entre otros, Primera Fe. Así que le agradecemos a Kevin. Y bueno, amigos, vamos pasando ya, llegando al plato fuerte de esta tarde. Así que, Lili, ¿cómo seguimos? Bueno, ahora el tema principal lo tiene el pastor que está acompañándonos hoy, es el licenciado en teología Guillermo Sainz, así que bueno, todo el resto del tiempo es suyo, pastor. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, no sé desde qué parte están siguiendo el programa. Así que bueno, sé que si están del lado de Chile o de Perú, creo que es buenas tardes casi todavía, ¿no? Están más o menos ahí poniéndose el sol, ¿no? Más o menos. ¿Ya se hizo de noche? Bueno, acá sí ya son las 20:35. Y bueno, se pone el sol a más o menos acá, hasta se está poniendo 18:55, así que hace una horita y media que se puso el sol. Bueno, un gusto de saludarlos, compartir también unos momentos con ustedes. Ahí Carlitos, yo le digo Carlitos afectuosamente, él me hizo la invitación hace unos días y bueno, un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde, esta nochecita. Y sé que están teniendo esta iniciativa, me contaba él desde el año pasado, con todo esto de la pandemia, bueno, surgieron cosas interesantes, ¿no? Que capaz nunca se hubiera dado este tipo de actividad
si no hubiera sido por esto. Así que algunas cosas buenas está dejando toda esta situación. Yo tengo una hermana también en nuestra iglesia que también participa de un ministerio de oración, creo que es de Chile, también, pero es internacional, y así que bueno, y siempre me cuenta que está participando ahí, se ha hecho muchas amigas de otros países, de hermanas de iglesia, ¿no? Así que bueno, esto es lo lindo de poder estar así en este momento. Bueno, el tema que me comentó Carlos, tengo entendido, el mes están hablando un poco acerca del tema de la familia, si no entendí mal, temas relacionados a este tema, y hoy era el tema del liderazgo familiar. Lo que voy a hacer, digamos, no sé, una clase, una conferencia, sería, como le dicen en español, un conversatorio, una charla, ¿no? Unos minutos que tenemos, tratando de comprimir un poco el tema, pero que les pueda ser útil. Me decía Carlitos que son, bueno, ya los veo acá, son todos jóvenes, varios de ustedes creo solteros, así que bueno, pienso que este tema puede serles útil también, como a uno le está siendo útil, ¿no? Les cuento de paso, estoy casado, tengo mi esposa, Karina, tengo 2 hijos, uno de 15, un varón y una hija de 11, así que adolescente, preadolescente, así que mi liderazgo familiar está bajo intensa presión, porque cuando hay adolescentes y hay personas que están entrando a los 50 años y te entra el desgaste que parece que no llega, pero en un momento va llegando. Así que bueno, el liderazgo espiritual tiene esa presión familiar, ¿no? Que es normal cuando la familia, que es la iglesia chica, va creciendo, ¿no? Y uno va aprendiendo con esto también. Así que bueno, como todos estamos aprendiendo en este tema. Pensé cuando me dijo Carlos del tema de el liderazgo familiar, me vino a la mente el liderazgo familiar espiritual, ¿no? Pero hay una base, digamos, del liderazgo familiar que uno puede ver en fuentes, digamos, común y corrientes, que son básicas y me parece que son muy buenas. Entonces, como una introducción tipo así de definiciones, digamos, voy a hacer como un repasito de lo que normalmente se habla en la sociedad de liderazgo familiar, que me parece que está bueno como introducción, y después vemos los matices espirituales que complementan y terminan de dar el marco completo a este tema, ¿no? Así que bueno, según las definiciones de liderazgo familiar, dice la familia es un agente socializador, ¿no? O sea, es la base de la sociedad, y es esa célula básica de la sociedad. Para que una sociedad esté sana, digamos, las células, como un cuerpo, ¿no? Como un organismo, tiene que estar sana, ¿no? Entonces, esa célula básica que es la familia, el liderazgo de la familia tiene que proveer las necesidades básicas de esa célula, que son sustento, ¿no? Manutención, alimentación, abrigo. Eso es lo más básico, ¿no? Después entran las necesidades emocionales también, educativas, ¿no? Y las de trascendencia, ¿no? Que ahora después vamos a ver el aspecto espiritual de ese tema, pero digamos, el liderazgo de la familia tiene que apuntar es como dentro de una célula hay alguien responsable de esa célula que tiene que ayudar a mantenerla lo más sana posible. Después, entonces, es un factor, dice, crucial para una familia que aspira a vivir en armonía y lograr la felicidad. No existe o hay ausencia del liderazgo familiar cuando los padres abandonan esas tareas o obligaciones, ya sea por dificultades e incomodidades que ser líder representa. Entonces viene lo que se llama las crisis de liderazgo, porque a veces hay una ausencia o una lucha de poder en la familia, ¿no? A veces el tema del liderazgo pasa por a ver quién es el que manda en la casa, ¿no? ¿Quién es el que manda? Ahí está la situación, las luchas, yo no sé cómo es en los chicos que son de otros países, pero en Argentina, bueno, hay un nivel creciente, yo creo que esto pasa en todas partes, globalizado, de la violencia doméstica, ¿no? Quizá no tenemos guerras como otras latitudes del mundo, no somos Afganistán, que ahora todo el mundo está mirando lo que los talibanes hacen, si las dejan a la mujer estudiar, no la dejan estudiar, bla, 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 que está lleno de las noticias de todo ese tema, pero nosotros tenemos muchos problemas internos. Los problemas en Sudamérica, a veces de violencia y de guerras, no están en la calle, aunque hay muchos problemas con los narcos y todo eso, pero hay muchos problemas. La violencia más grande en Sudamérica la tenemos de puertas para adentro, y muchas veces la lucha más grande es la lucha de poder
de quién manda en casa, ¿no? Papá, mamá o el hombre, la mujer, y ahí lamentablemente hay mucho conflicto, bueno, aparte de las degradaciones que sufre la sociedad, y nosotros desde el punto de vista espiritual, bueno, hablamos de la influencia del pecado, ¿no? Entonces, también podemos hablar entonces del líder familiar. Es aquel miembro de la familia que la mayoría reconoce como la autoridad moral. El líder en una familia tipo suele ser el papá, ¿no? Pero también muchas veces ese rol a veces es asumido por la mamá. En otros casos son ambos líderes. Después vamos a hablar del modelo bíblico, ¿no? Pero todo depende de las realidades. A veces tampoco se está esta realidad de la familia tipo, donde está papá y mamá. A veces está solo la mamá y tiene que asumir la mamá. A veces son abuelos que están en la casa y son los que tienen que asumir un liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas características del líder familiar? El líder familiar es un buen comunicador, tiene que conocer a los miembros de la familia, estar al día con qué le pasa a cada uno sin ser entrometido en la vida de ellos, ¿no? Y los familiares, quienes están bajo la responsabilidad de ese líder familiar, bueno, confían en ese líder y, bueno, de alguna manera ese líder ayuda a mantener viva la cultura y los valores de la familia, y en los momentos difíciles, ante conflictos, disputas, ¿no? Situaciones, él tiene que ser una autoridad, ese líder, ¿no? Para calmar los ánimos, fomentar el diálogo, conducir a la familia hacia la paz y la armonía. O sea, el líder tiene que ser el que ayuda a la familia a resolver los conflictos y no ser parte del conflicto, y peor aún, no ser el originador de los conflictos, ¿no? ¿Qué características, cómo se desarrollan las características del liderazgo del líder de la familia? Bueno, primero está en la personalidad. Hay personalidades que son más tendientes a ser líderes, otros no tanto. En la familia del que, digamos, se forma como líder, eso se va produciendo desde que el líder, digamos, familiar es chico, ¿no? Voy capaz metiendo algunas ideas también, Elena de Juárez, cuando habla del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y de ser padre. Ella dice que eso comienza 20 años antes. ¿Qué significa eso? Entonces, si si empiezo a los 20 a formarme, a los 40 estoy preparado para casarme. No está hablando tanto de eso, sino está hablando de que en realidad la formación del futuro esposo, o el futuro esposa, o el futuro padre, o futura madre, si Dios lo permite, va a comenzar en el mismo entorno, digamos, de el propio niño que se va formando, ¿no? Por eso el famoso Gervasio Artigas, prócer de Uruguay, dice educada al soberano, ¿no? Se refería en la democracia, ¿no? El ciudadano es el que luego va a gobernar a través de la representación democrática, ¿no? En este caso, usando un poco la idea, si nosotros queremos formar buenos líderes, la formación no empieza de grande, aunque de grande siempre estamos aprendiendo, constantemente estamos aprendiendo, pero empieza desde niños, ¿no? Cuando el niño se va formando. ¿Y qué cosas ayudan? Bueno, dijimos la familia, ayuda las experiencias, el entorno social, la escuela, la calle también, a veces forma, a veces deforma también, ¿no? No sé si ustedes han tenido niñez relacionada a poder salir a la calle. Yo en mi época cuando era chico podía salir a la calle, hoy es más difícil, ¿no? Pero yo salía mucho a la calle, mi papá trabajaba mucho y yo pasaba mucho tiempo en la calle, así que aprendía cosas buenas y cosas malas, pero la calle también forma, ¿no? O digo a veces deforma también, ¿no? Acá en Argentina se usa la expresión tener calle cuando alguien tiene como experiencia de la vida y bueno, tiene así como roce o ese olfato que te da la experiencia, bueno, tener calle, pero a veces puede ser una mala calle y a veces una buena. Bueno, en el caso de la iglesia, ¿en qué ayuda? Bueno, te ayuda la escuela sabática, te ayuda el club, te ayuda la sociedad de jóvenes, te ayuda esto que estás haciendo acá, por ejemplo. Te estás ayudando en tu formación de algún aspecto de líder en un área de la sociedad, ¿no? Después, de paso, ¿no? Hay áreas donde uno va creciendo en el ambiente de la iglesia o en el trabajo, donde uno va creciendo de una manera como un liderazgo, y de paso Dios al pueblo de Israel también siempre lo pensó como un pueblo líder, ¿no? Quizá no todos los temperamentos a veces nos sintamos líderes, como a veces vemos al líder como alguien que es como una persona entusiasta, con fuerza, ¿no? Y no siempre todos los líderes son iguales, son diferentes estilos de liderazgo, pero Dios nos llama de paso en el aspecto a ser líderes en donde estemos, ¿no? Eso en términos generales. ¿Y dónde aprendemos? En la familia, ¿no? Ese tipo de liderazgo. Bueno, herramientas para el liderazgo, los valores
como el amor, el respeto, la tolerancia, ¿no? Voy a así tirando cosas generales, ¿no? Las diferencias entre líder y liderazgo. O sea, el líder es la persona que va a la cabeza como orientador de un grupo, pero que guía, no está para imponer ni para arrastrar, sino para guiar, para que lo imiten, lo vayan como él, ¿no? Y bueno, el liderazgo son las acciones que toma el líder para guiar a su grupo, ¿no? Y bueno, los líderes familiares pasa lo mismo que en la sociedad o en las estructuras laborales o en la iglesia. Hay líderes que son naturales, les sale solo, emergentes. Hay líderes que son fuertes en la orientación. Hay otros que son líderes moderadores, ¿no? Que siempre están como buscando la paz, tranquilidad, que haya, ¿no? Hay líderes que son alentadores, ¿no? Hay diferentes tipos de liderazgo y a veces necesitamos esas diferentes características para sumarlas, ¿no? Por ejemplo, la familia, cuando estamos hablando de liderazgo familiar, si lo ideal, si uno va al Génesis, ve que cuando Dios creó al hombre y luego crea a la mujer, crea a Eva a partir de la costilla de Adán. Así que vemos que Dios quiso, y hay citas, a mí no me da el tiempo ahora para compartirlas acá en un PowerPoint, pero hay una cita muy linda de Elena White que justamente dice que Dios sacó del hueso de la costilla a Eva y no lo sacó, digamos, de un hueso del pie ni de la cabeza, para que haya esa paridad y sean líderes juntos. Ese era el plan original de Dios, de un liderazgo compartido en la familia. A veces los líderes pueden ser al revés, líderes negativos, o sea, son líderes, pero con características negativas, que puede ser a veces el líder crítico, el líder paralizador, o sea, siempre no deja hacer nada, congela todo, ¿no? El líder pesimista, el líder cómico, que no está mal ser cómico, tener buen humor, está bien, sino que todo lo toma en forma chistosa, todo es broma. Entonces nunca hay nada serio y finalmente nunca se puede tomar las cosas de una manera seria, ¿no? O sea, es un eterno chistoso, es el eterno adolescente de la casa. Entonces ya los hijos crecen y el papá sigue siendo el chistoso, el jovencito de la familia. Bueno, eso es una exageración que no es saludable, ¿no? Después está el oponente sistemático, que siempre está en contra, ¿no? Siempre está en contra, y después el dominador agresivo, ¿no? Acá se hace lo que mando yo, y si te gusta bien, y si no te vas, ¿no? Vamos a convenir que a veces estas características no es que se dan, digamos, todas, o sea, uno es netamente una forma de otro, a veces puede predominar una característica, a veces conviven esas características, y a veces conviven las características positivas con las negativas, ¿no? Yo cuando leí alguna de estas, por ahí me siento identificado con alguna de las positivas y también con alguna de las negativas, ¿no? O pienso, no sé si les pasa a ustedes, hacen el ejercicio mental, mientras la escuchan, piensan papá, mamá, el abuelo, a ver cómo, en dónde encajan en esto. Siempre tenemos así, un amigo me decía, nosotros como ser humano tenemos como un clasificador, ¿no? Entonces tenemos el clasificador y las carpetitas. Entonces, el hermano este va en este va en el archivo tal, ¿no? Acá se habló del dominante agresivo, este fulanito, plac, lo pongo acá, ¿no? El otro es el líder orientador, este va acá en el, bueno, a veces conviven esas características, ¿no? Y en los tipos de liderazgo familiar está, podríamos decir, liderazgo autoritario y liderazgo democrático como los dos grandes contrastes, ¿no? En eso, en el tema del liderazgo. También tiene que ver mucho con las culturas, ¿no? Hay culturas que tienen ciertas características y se impone más un estilo, y también las épocas que vivimos, ¿no? No sé, yo hablo por lo menos de lo que es más cercano acá, ¿no? Pero hay cambios que se están sucediendo en todo el mundo con respecto al liderazgo. El liderazgo más, a veces, un poco, digamos, la cultura sudamericana, que es una cultura basada a partir de la conquista ¿no? del Imperio Español, de un sistema muy opresivo, donde se impuso el imperio con su lenguaje, su idioma, su religión, hace que a veces nuestro sistema sudamericano sea muy autoritario en el liderazgo, ¿no? Somos muy propensos a ser democráticos, ¿no? Y esto se traslada a veces de la cultura que nos rodea, se traslada a la familia, de la familia se traslada a la iglesia, ¿no? Y entonces a veces chocamos, ¿no? Y bueno, las generaciones nuevas que ahora están más empapadas de otro tipo de pensamientos, por ahí, bueno, tienen otra mentalidad, ¿no? Entonces hay también las brechas que
se llaman culturales o generacionales, ¿no? Ah, no, pero en mi casa decía, a veces los papás, ¿no? Cuando yo era chico, mi papá me miraba y ya todos guardábamos silencio, ¿no? Yo escuché casos, bueno, familiares, ¿no? A veces el padre se sentaba en la zona de campo, ¿no? Eran muchos hijos, y el padre se sentaba con un rebenque es en Argentina con un látigo que se usa para los animales, ¿no? Entonces el padre se sentaba así, con el rebenque al lado de la mesa. Imagínense cómo era el ambiente familiar a la hora de comer, no volaba una mosca, ¿no? Bueno, así era el abuelo del papá de mi papá, ¿no? Imagínense la crianza, ¿no? No era un ambiente muy así, dicharachero, digamos, ¿no? Dicharachero, decimos nosotros así, muy de hablar chistes, sonreír, ¿no? Era muy, muy solemne el asunto, ¿no? Así que bueno, cuento cosas así que uno ha vivido y que, bueno, las tiene cercanas, ¿no? Y eso se va transmitiendo, digamos, ¿no? Entonces, yo ahora voy a la parte del liderazgo espiritual, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, para un éxito verdadero en el liderazgo de la familia, tenemos que agregarle el concepto espiritual de este tema, ¿no? El concepto espiritual es digamos, en la Biblia, cuando hablamos de espiritual en el sentido bíblico, no en el sentido espiritual de la nueva era ni del budismo, sino en el sentido espiritual de la Biblia, estamos hablando del sentido de trascendencia del ser humano, y también, bueno, según la Biblia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Entender, bueno, cuál era el plan original de Dios. Cuando vos querés pensar en el liderazgo original, o sea, cuando vos querés pensar en el liderazgo, no pienses solamente en tu experiencia, en la que vos viste en tu casa, o la que vos ves en la iglesia. Tenemos que ir siempre al modelo de la Biblia. Entonces, mirar a Adán, Eva, a ver qué quería para Adán y Eva. Ah, quería un liderazgo compartido. Hizo a Eva del hueso de la costilla, así que podían compartir ideas y opiniones. Bueno, ¿qué dice Elena de White al respecto, ¿no? Yo tengo una pilita acá de libros, pero digo que no da ni a veces tiempo ahora para compartir mucho, pero poder leer esos libros, ¿no? El hogar cristiano, conducción del niño, tengo consejos para los padres, mensajes para los jóvenes, ¿no? Y leer, hay consejos muy, muy buenos, muy buenos. Algunos dichos en un contexto y hay que entenderlo en el contexto que fueron dichos. De paso hago acá un paréntesis. Me mostró Carlito el otro día un poquito la agenda de temas que me parecieron excelentes. Ahora creo que van a ver el mes que viene otra temática relacionada, allí creo algo de escatología o de tiempos del fin, o crisis también y situación dentro de la iglesia. No sé si vieron algo respecto a interpretación bíblica o interpretación de los escritos de Elena de White. ¿Vieron algo o no? Creo que no. No, si pueden, yo después le puedo contactar, hablamos con Carlos, no hay problema, o otros chicos de Argentina, cualquiera se comunica, no hay problema. Ustedes también lo deben tener en los países de ustedes, pero tenemos pastores que se han especializado en el área, digamos, de dar charlas de temas sobre, por ejemplo, ¿por qué es importante como adventistas nosotros el entender bien la Biblia en su contexto y entender el espíritu de profecía? ¿Por qué? Porque ustedes, chicos, y todos estamos bajo un fuego cruzado, no solamente de las ideas seculares del mundo, sino de, a veces, argumentos, versículos o citas que a veces están usadas fuera de contexto o mal usadas, porque no hay una sana interpretación a veces de la palabra de Dios y de Elena de White, ¿no? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, vos tenés que ser un obrero que traza bien la palabra de verdad. Cuando dice esa expresión significa que interpreta la palabra de Dios y la transmite correctamente. Entonces a veces, sin querer, nosotros le tenemos cierta idea a veces hablamos las citas, porque usamos mal uso de ese espíritu de profecía, ¿no? Desde a veces bien interpretado, pero tirarlo como un garrote, ¿no? a la gente del púlpito, ¿no? Como a veces se usa con nuestra mensajera del Señor, o citas mal usadas que a veces crean prejuicios, ¿no? o una exageración de usar solamente un aspecto de lo que ella decía sin mostrar todo el pensamiento de Elena respecto a un tema. Entonces esos mal usos crean prejuicios, ¿no? Y eso que hace que no nos alimentemos porque le tengamos media idea al tema. Entonces digo, si en el liderazgo familiar ustedes quieren ver realmente buenas cosas,
y ustedes son jóvenes, son solteros, muchos de ustedes, creo la mayoría, lean mensajes para los jóvenes, lean el Hogar Adventista, y no hay que esperar a estar casados para leer el Hogar Adventista o el Hogar Cristiano, sino hay que aprovechar a leer esto ahora, ¿no? Que uno se va formando porque va procesando la información. Nunca está más seguir leyéndolo, ¿no? Pero ahora que aparte tenés tiempo, ¿sabes? Como tenés los niños corriendo, de acá para allá ya se te acabó mucho el tiempo de lectura, ¿viste? Así que tenés que aprovechar ahora, ¿no? A poder leer, ¿no? Y dejo eso porque ella comparte cosas y tiene un pensamiento maravilloso en muchos temas, equilibrado, y a veces también entendiendo el contexto, como lo dijo. También ustedes recuerden que el español que ella se la tradujo, es un español a veces medio de principio del siglo XX, la tónica de sus citas a veces es un poco, que cuesta un poco llegar porque no es el español nuestro, pero bueno, hay que entender esas cosas y comprenderlo a la hora de cuando uno lo lee, ¿no? Pero bueno, hay traducciones, de a poquito se están haciendo traducciones en español más moderno, pero bueno, ten en cuenta esas cosas, leerlo y no les tengan miedo, ¿está bien? Lean porque hay excelente material. Entonces, chicos, veamos el aspecto espiritual. Somos líderes, pero el liderazgo familiar no solamente tu rol en algún aspecto de como líder espiritual, el líder familiar, no solamente tiene que ver con que el día de mañana o ahora, donde vos estás, seas un buen líder para ahora, sino que el propósito del liderazgo espiritual es que nosotros tenemos que conducir a nuestra familia al reino de los cielos. O sea, no solamente ser buenos ciudadanos de este mundo, células saludables de la sociedad, sino ciudadanos del reino de los cielos. Y eso te cambia un poco la perspectiva también, ¿no? Es más, hace como más grande, digamos así, más suprema, pero también está bueno esa proyección. Yo no lo tengo acá, pero hay una cita, Elena explica en un lugar que parte de la intención de Dios al crear a Adán y Eva, el ser humano, fue reemplazar a posteriori, ¿no? El lugar que los ángeles caídos dejaron en el cielo. O sea, nosotros vamos a estar reemplazando ese espacio, no el espacio físico que dejaron los ángeles, sino el espacio relacional, que se produjo un vacío, que Dios nunca quiso que se produzca. Así que nosotros estamos preparándonos, y fíjese que todo el enfoque que te da la Biblia es el bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, el liderazgo familiar, el liderazgo espiritual, la preparación de esta vida no es solamente para acá, es para el verdadero comienzo de tu vida y mi vida va a ser el cielo. Acá es solamente la previa. Acá en Argentina le decimos la previa cuando los chicos van a una fiesta y antes se juntan a disfrutar un poco antes y disfrutan un poco y después, bueno, van a la fiesta o el cumpleaños o a las actividades, me refiero a chicos que no son de la iglesia, ¿no? Pero hablando en términos espirituales, esta es la previa, ¿está bien? La verdadera vida tuya y mía va a ser el cielo, y acá tenemos que ir de a poquito practicando y creciendo, porque allá vamos a ocupar las verdaderas responsabilidades en donde Dios, no sé qué va a tener para nosotros en el cielo, pero allá tenemos que dirigirnos, nosotros y la familia que Dios nos dé como líderes espirituales. Entonces, algún detalle para mencionar. El aprendizaje, esto sí quiero mencionar, no es solamente los hijos en la familia. Cuando vos o cualquiera forma una familia, Dios te va educando a la vez, educando al hijo, y vos vas creciendo como padre junto a tus hijos. O sea, vos vas creciendo como líder también. ¿Se acuerdan de la escuela sabática de Jonás que aprendimos, estudiamos, repasamos esta semana? Dios tenía un mensaje para los ninivitas, pero también Dios tenía que hacer una obra en Jonás, que era un líder, pero un líder que tenía muchos defectos. Pero qué compasión que tuvo el Señor con Jonás, cómo lo fue dirigiendo. Era un líder renegón, ¿no? Testarudo, pero el Señor fue trabajando. Así que hay esperanza, chicos, cuando a veces también, porque el día de mañana vos te vas a ver como líder, capaz ya con un hogar formado, y a veces ves que fracasás de rato, ¿no? Entonces, acuérdense que el aprendizaje es de todos, y aún los hijos y los liderados te ayudan a aprender. No es que una que vos sos líder, yo soy el líder, a mí nadie me enseña nada, ¿no? Recuerden que el Antiguo Testamento termina con un mensaje de restauración familiar, y el mensaje es: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. O sea, hay crisis en la familia, pero no hay crisis en la familia solamente por culpa de los liderados. A veces la tendencia de los más grandes, ¿no? Que ya tenemos cierta edad, estamos pisando los 50 y más grandes también, digo, ay, los jóvenes de ahora, las nuevas generaciones, la generación Z,
los millennials, todo, qué mal que está el mundo, ¿no? Qué mal que está el mundo. Eso es más viejo que las carapelas, he dicho. Cambian los nombres nomás, las generaciones, pero cuando somos grandes parece toda la culpa de los jóvenes. Ay, los jóvenes vienen tan rebeldes, los jóvenes vienen tan así. ¿Y de dónde salen los jóvenes? No salen del espacio exterior de una cápsula, ¿no? Vienen de la familia. O sea, hay problemas, ahí las crisis a veces son familiares. ¿Alguien quiere buscar Génesis 18, Génesis 18, 17, 18 y 19? ¿Quién lo quiere buscar y leerlo apenas lo tenga? Pues si levanta la mano o pone una señal o algo, o lo empieza a leer directamente cuando lo encuentre. Génesis 18, 17, 18 y 19. Sí, ¿quién quiere leer? ¿O lo lea directamente? Leo, si no. ¿Escuché el nombre? Sí, bueno, dale, Facundo. Génesis Gracias. 18 17, 18 y 19. dice, y el Señor pensó, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que le ha prometido. Bien, gracias, Facundo. Si quieren, marquen, así decía un profe nuestro de teología, decía texto clave, decía, ¿no? Y era un texto para que vos lo tenés que marcar porque después aparecía en el examen, pero no era el hecho solamente del examen, son textos que son claves para toda la vida, ¿no? Y es un texto clave, ¿por qué? Porque acá se ve, y algo que destaca a Dios de Abraham, es un texto clave sobre el liderazgo familiar y espiritual. Acá se habla de que Abraham iba y Dios tenía grandes planes para Abraham, porque dice, Abraham reúne ciertas características. Y una de las más importantes es que él va a enseñar a su familia y a sus descendientes a andar en los caminos de Dios. O sea, eso es clave, digamos, ¿no? Es un texto clave sobre el liderazgo familiar en la Biblia. Es un texto clave. Después ustedes conocen el de Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, decían ustedes qué hacer hoy, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero este texto está bueno porque es la impresión de Dios sobre un líder. Fíjense en un detalle, no todo líder, o inclusive buen líder espiritual, inclusive, es un buen líder familiar. ¿Ustedes conocen ejemplos en la Biblia de buenos líderes como líderes porque fueron desastrosos o malos líderes familiares? ¿Les viene a la mente algún ejemplo? Personas buenas, pero que no fueron buenos líderes familiares. Yo tengo 3 en mente, pero les doy a ver a alguien. Me está escribiendo Jacob, bueno. David, de paso, bueno, el chat, lo que vienen comentando antes también, muy bueno. Perfecto, David, David, Jacob, ¿no? Con sus deferencias sobre José y Benjamín, sobre los otros hijos. Elí, perfecto, acá Ana Gabriela, genial, ¿no? Y hay uno más ahí entre Elí y David, Samuel, perfecto, Jaime, ahí está. Los 3 que había pensado y agregaron Jacob, excelente. O sea, mira, Samuel fue, o sea, Elí una consecuencia, eso habla de una crisis también que había en la nación, gente. Una crisis que había cultural, evidentemente. Algo pasó en el pueblo de Israel, que Elí, Samuel y David, 3 líderes que son contemporáneos, por decirlo así, vienen todos en escalera ahí, y los 3 fallan miserablemente a la hora de liderar su familia, ¿no? Es interesante. Ahora vamos a mencionar algún detalle, pero quiero resaltar este tema. Tenemos que pensar, chicos, que está el contexto de la disfuncionalidad. Nosotros todos, por causa del pecado, venimos de hogares disfuncionales. O sea, no, pastor, mi familia no es disfuncional. Yo no te voy a hacer un interrogatorio ni que cuentes nada acá, pero todos los que estamos acá presentes, por causa de la entrada del pecado al mundo, tenemos situaciones disfuncionales en nuestras familias, ¿no? Algunos ya que están mejor trabajadas y elaboradas con la ayuda de Dios, pero la disfuncionalidad es parte del pecado. Y fíjense en estos hombres que eran hijos de Dios, que amaban a Dios, que aprendieron a caminar con Dios, pero fíjense, Jacob tenía una familia disfuncional. En un caso más perfecto de familia, digamos, por ejemplo, de matrimonio,
Isaac y Rebeca, todo cómo Dios guió a Eliezer, y Eliezer oró y buscó a Rebeca, siguiendo el consejo de Abraham. No era que se le impusieron a Isaac, ¿no? O sea, los matrimonios arreglados en aquella época, la época patriarcal, no eran arreglados de prepo, digamos, eran arreglados pero con consentimiento de los hijos también. Esa era la forma saludable. No era que eran arreglados y te obligaban a casarte con alguien que no querías, no me quiero casar, no. O sea, eran arreglados, pero había consentimiento de los hijos también y ayuda de los padres. Y Rebeca y Isaac eran un ejemplo de matrimonio perfecto. Ustedes lean la historia en Patriarcas y Profetas, por supuesto en la Biblia, y es una historia hermosa, ¿no? Viene Eliezer con Rebeca, Isaac está orando en un lugar, y chicos solteros, escuchen, está orando en la fuente, que en hebreo el significado es el viviente que me ve, el viviente que me ve. O sea, Isaac está orando en un lugar como un joven soltero que está soñando con casarse, como bueno, una joven lo mismo, soñar con casarse, y está pensando a ver qué Dios tendrá para mí, y el lugar de la fuente donde está Isaac orando se llama el viviente que me ve. O sea, Dios mira con atención a los jóvenes solteros, las chicas, los chicos que están orando y pensando y dejando, o sea, buscando que Dios les guíe, los oriente, ¿no? O sea, hay un Dios que te ve y no se está sintiendo solo, ¿no? Etcétera. Dios está viendo. Ahora hago un paréntesis, chicos y chicas, el matrimonio no es el remedio para todos los problemas de la vida. Si vos ves que hay una situación que siempre estás triste, que siempre estás mal, que siempre estás bajoneado, no pienses que va a venir un príncipe azul o una princesa allí, una combinación de modelo, ¿no?, de revista con el temperamento de Elena de White, y te va a solucionar los problemas de la vida. Si vos ves que siempre estás triste, que siempre estás mal, hay que buscar soluciones. Amén, dice uno por ahí. Hay que buscar ayuda, chicos. A veces puede ser otra situación de fondo, ¿está bien? Algunos piensan, idealizamos que todos los problemas de la vida se solucionan con el matrimonio. No es así. A veces estamos escondiendo alguna situación que tenemos que buscar alguna ayuda terapéutica. Y ahora lo voy a relacionar esto a la disfuncionalidad. Chicos, yo soy pastor de distrito y trabajamos muchas situaciones y cada vez en mayor aumento, y más con esto de la pandemia, y hay muchas situaciones críticas. Y hay gente hermosa y preciosa que ama a Jesús, pero que está luchando con problemas porque viene de entornos familiares, y yo también, y todos venimos de entornos familiares complicados, y a veces se nos complican algunas cosas que no están bien elaboradas, y necesitamos a veces una ayuda terapéutica cristiana, me refiero, ¿no? Un psicólogo, un profesional, una psicóloga cristiana. Voy avanzando rapidito. Entonces, recordemos el tema de las disfuncionalidades, pero Dios trabaja con nosotros como seres disfuncionales y va operando en nuestra vida, y su gracia se va manifestando. Y Dios va curando, ¿no? Y capaz lo que vos hagas por tu bien, ¿no? Va a ayudar a tus hijos y los hijos de mañana, que ellos estén un poco mejores. O sea, todo lo que vos hagas por mejor por vos también va a ayudar a otros. Y entonces quiero llegar al ejemplo de ejemplos de la Biblia, chicos, que no hubieron de base un buen liderazgo, hubo errores, hubo situaciones difíciles. Por ejemplo, Noemí, ¿no? Noemí, que se va con su esposo y sus hijos a una tierra que no tenía que ir, y se casan con gente que no era del pueblo de Dios. No fue nunca el plan de Dios, chicos, y no tomen esto como diciendo, bueno, la Biblia me da permiso para hacerlo. Te complicas la vida cuando no seguís los planes de Dios, y Noemí se complicó la vida. Simplemente que Dios tiene en su gracia mucha misericordia, y bueno, salió esta chica Ruth, bueno, por las vueltas a la vida, que finalmente terminó siendo una bendición ahí para Noemí, y Ruth forma su vida con Booz, ¿no? Pero son casos que Dios no quería para Noemí, solamente que se fuera de allí a vivir con los paganos. El caso de David y Betsabé, ¿no? David, de paso, dijo, falló mucho como líder, ¿no? Y bueno, empezó la peor forma con Betsabé, no es la forma que Dios quiera, ¿no? Dios me da permiso porque si David lo hizo, no, te vas a complicar la vida. Pero lo que ustedes pueden ver, porque capaz ustedes lo han visto en su familia, capaz en tu familia ha pasado una situación tipo como David y Betsabé, pero el Señor en su misericordia toma el corazón humillado y ¿qué hace? Lo encamina, ¿no? Y saca un rey de una familia que empezó mal, ¿no? Y triste, y con ese niño que perdieron, ese bebé, pero Dios toma luego a Salomón y lo hace rey. Así que lo que esto nos enseña no es que hagamos lo que hagamos, Dios nos va a ayudar, sino que Dios en su misericordia puede tomar a veces
algunas situaciones tan complicadas que nos metemos solos, pero Dios las puede transformar. Y pienso en el caso de Eunice, la abuela Loida y Timoteo, ¿no? También Eunice, casada con alguien, una judía, casada con un hombre griego, ¿no? Pero había una abuela ahí creyente, que fue un soporte, un estímulo para Timoteo, y esa abuela fue una líder tremenda, ahí en la familia, y ayudó a Timoteo a andar en los mejores caminos. Y llegando medio al cierre, porque estamos en el tiempo, ¿qué les parece Jesús? ¿Era o no era líder familiar? Sí, me dice uno. ¿A un ejemplo? ¿Fue buen líder? ¿Fue mal líder? ¿Fue un líder reconocido en su familia? ¿No fue reconocido? Dice las bodas de Canaán. Bueno, ahí la madre sí, es cierto, lo destaca como, ¿no? Ahí dice, bueno, eran pasos los familiares de Jesús, ¿no? Dice otra gente, dice que en la boda de Caná, el pueblito este cercano, eran familiares de María, parece, ¿no? Así que, pero piensen en esto, Jesús cuando va al templo y enseña ahí, ¿no? Y los maestros se admiran, y después cuando lo ve la madre y el padre, que se habían olvidado ellos, los líderes, fallaron, ¿y qué hacen con Jesús? Le tiran la oreja, ¿no? Le tiran la oreja y le dicen, no, Jesús, ¿dónde te metiste? Y eran ellos que se le escapó, digamos, de revisar bien a ver dónde están. Se fueron con el viaje, con los 3 días, así que, gente, no digo que a sus hijos, cuando tengan hijos, los tengan, o si uno tiene hijos, los tengan todo el día atados a, ¿no? Como al tobillo, ¿no? Con una soga a ustedes, ¿no? Como se sean los prisioneros de la antigüedad. Pero hay que ver dónde están los hijos también, con quién andan, ¿no? A los papás de Jesús se les escapó la situación, me refiero, no, Jesús no se escapó a ningún lugar, Jesús estaba donde tenía que estar, en el templo, ¿no? Dice, yo estoy atendiendo los negocios de mi padre, ¿no? O sea, como se lo dijo con cariño Jesús, pero piensa un poquito más adelante, Jesús con los hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús está en un lugar ahí en Galilea, y alguien dice, ¿están tu madre y tus hermanos afuera? Elena de White comenta, le han dicho a toda la gente ese incidente, comenta que ellos vienen y era como que le querían manejar la vida a Jesús. Y también está en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando los hermanos le dicen, vas a ir ahora a Jerusalén, ¿por qué no vas y te manifiestas? O sea, le querían manejar la agenda a Jesús. Y Jesús era el más chico, así que te digo esto porque a veces el liderazgo no siempre es reconocido, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, ¿no? Descalifican el liderazgo de uno. Y vos, como algún día seas padre, y con los chicos de la generación de ahora, te vas a sentir a veces que los chicos te cuestionan, porque los chicos no son como los de hace 30 años atrás, y vos tampoco sos de 30 años atrás de la generación anterior. Hoy se cuestionan los líderes, y mis hijos, y algunos de acuerdo al temperamento, te cuestionan de chiquito, ¿eh? Así que no tenés que tener miedo a ser cuestionado, a veces a nosotros no nos gustan como que nos cuestionen. Así que piensen en Jesús, lo descalificaban sus hermanos, no creían en él, o sea, todo el periodo previo de la crucifixión de Jesús fue un liderazgo difícil, porque no lo aceptaban, no lo reconocían y lo descalificaban, hasta le querían manejar la agenda. Pero resumiendo y terminando acá, chicos, si ustedes van al texto bíblico, van a Hechos de los Apóstoles, o buscan en una concordancia, busquen Santiago, hermano de Jesús. Santiago, hermano de Jesús, pasó a ser el líder de la iglesia cristiana. En Hechos, que aparece constantemente Santiago, el que todos iban a Jerusalén a consultar la herencia de los apóstoles, era el hermano de Jesús. Y Judas, el del librito chiquito ante Apocalipsis de un solo capítulo y 23 versículos, es hermano de Jesús también, hermano de Santiago, hermano de Jesús. Pensamos que eran hermanos mayores y hijos, esa es por lo menos la comprensión que tenemos adventista y tradicional protestante sobre los hermanos de Jesús, medios hermanos de parte de José, mayores, pero recién cuando Jesús resucita y los manda a llamar, porque ahí también Pablo lo menciona, que Santiago lo va a ver ahí a Jesús, ellos lo reconocen. Así que, chicos, a veces el liderazgo no siempre es reconocido de entrada, cuesta. Y hoy no vale, nosotros en Argentina decimos chapear. Chapear es decir, yo soy el líder porque soy el papá, porque soy tu mamá, y porque soy el pastor, y porque soy el intendente o el alcalde, y entonces tenés que hacer lo que yo digo. Por lo menos, no sé cómo es en otros países, pero acá en Argentina eso ya no va más. La mente posmoderna
acepta a los líderes cuando los conoce y ve las características de un líder sano, y ahí está dispuesto a seguirlo, no te sigue por la chapa, no te sigue por lo que vos digas, así que a veces requiere paciencia y hacer las cosas bien en silencio. Y un detalle para dejar al final, un buen liderazgo familiar, chicos, tiene que tener en cuenta lo que hizo Abraham, tener los momentos para tener el culto familiar. Yo sé que a veces, inclusive yo vengo de hogar adventista, y no teníamos culto familiar todos los días. Gracias a Dios teníamos culto a recepción de sábado, que era una bendición, pero no teníamos culto familiar todos los días. Y a veces vos también venís de un hogar que no tuviste culto familiar todos los días. O nunca tuviste capaz culto ni de recepción de sábado, aún de hogar adventista, me refiero a papá y mamá. Chicos, ese es el momento clave. Un líder, acuérdense, Elena habla de esto, el papá, o en su defecto la mamá, si el papá no está, el papá es el sacerdote de la familia. Si el papá no le sale, la mamá lo tiene que ayudar, ¿no? Y tienen que ser los sacerdotes de la familia. Pregunto, ¿cuántos se necesitan para hacer un culto familiar? ¿Qué número de personas en una familia? ¿Cuánto? Mínimo. 2. Muy bien, Janine. Con 2. Con 2 alcanza. Con 2 alcanza para un culto familiar. ¿Está bien? No hace falta tener 5 hijos para empezar a hacer culto familiar. O sea, chicos, si nunca lo hizo nadie, en mi casa no lo hicieron, pero yo entendí que lo tenía que hacer. Y empezamos con el folleto de cuna, y con los bebés es más fácil, porque se lo repite, y se le encanta, así que los primeros años son los más fáciles del culto familiar, porque a los chicos le encanta que cuenten historias y le canten canciones. Y lo bueno es que se repite todos los días la historia, si no tenés que hacer historias nuevas, son 3 meses el folleto de cuna, y va un mes entero repetir la misma historia, y a ellos le encanta, siempre le repita la misma historia, así que es fácil. Pero digo esto como anécdota. No sé si hay alguna pregunta o algo para comentar. Acá cerraríamos más o menos con esto, digamos unos tips, digamos así medio rápido, pero bueno, porque queden algunas ideas. Si hay alguna preguntita, comentario. Sí, pastor, Sí. vamos a pasar a... Si alguno quiere hacer una pregunta, puede prender el micrófono o la puede escribir por el chat y la leemos. Hay una pregunta acá en el chat, que se la voy a leer, pastor. Sí. Dice así: en un hogar de un matrimonio joven, ¿debe ser un liderazgo mutuo en el hogar o debe ceder una de las partes? Y bueno, el plan A es el liderazgo mutuo, ¿no? Por lo menos lo vemos en el ejemplo que les comentábamos, en el principio, ¿no? Pero recuerden que a veces no siempre sale así, y a veces hay que ceder aún el que supuestamente tiene que ser el líder, digamos, natural, que surge por temperamento. Bueno, a veces ese que puede ser, a veces el varón y a veces la mujer, a veces hay que ceder para tener paz y armonía, mientras que no cedamos en un principio. No sé si me explico. O sea, a veces sí es bueno ceder, porque no siempre porque soy líder tengo que tener la razón en todo. A veces un buen líder sabe también dar espacio al otro. Ahora, si es una cuestión de principios, no voy a ceder, voy a charlarlo el tema, ¿no? Pero en temas que no son fundamentales, a veces es bueno ceder y dar un ejemplo. Recuerden que el liderazgo no lo leímos, pero Jesús dijo, el que quiera ser entre ustedes el mayor será como ¿qué dice? ¿Cómo que tiene que ser el líder cristiano? ¿Como un rey? Pastor, ¿Eh? también yo opino de que es de saber también guiar, porque a veces no siempre se puede ceder a todo lo que se pues presenta, pues a veces no siempre es lo más conveniente. Entonces, de alguna manera, o sea, sí ceder, pero también saber dialogar, ¿verdad? Con sabiduría e inteligencia también. Correcto, exacto, ¿no? Cedernos más en temas que no son de principios, me refiero, ¿no? El tema de principios, como decir Abigail, hay que hablar y no ceder, obviamente, ¿no? Porque el problema de Elí es que cedían todo con los hijos y los hijos lo pasaron por arriba. Y ese es el problema hoy, la posmodernidad, los padres tenemos que ser más sobreprotectores. Antes los padres que era como que te cortaban o no te daban tanto. Ahora los padres es como que dan de más, ¿no? Y ceden demasiado. No, lo que quiero decir es que recuerden que el líder verdadero es un líder siervo, y está para servir, no para que lo sirvan, ¿está bien? El liderazgo a veces familiar, culturalmente está entendido como que el padre de familia es el
el rey, que todos tienen que venir a atenderlo, ¿no? Y a rendirle como, por supuesto que está el respeto. Y alguien puso acá, Michelle puso, Dios moldea el carácter de nuestros padres, que ya son bien adultos, o nosotros como hijos debemos adaptarnos a aquello. Y te digo, Michelle, que Dios sigue trabajando en el carácter de los padres, ¿sabes? Dios sigue, pero a veces no aprenden tan rápido. Así que a veces, chicos, tenemos que quedarnos con el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, o sea, de respetarlos, pero muchas veces no vamos a coincidir. Y ya sos grande y sos mayor de edad. Ahora, si vos vivís de tu papá y tu mamá y todo ello te mantienen y vos no haces nada, bueno, ahí tenés que ser humilde y aceptar. Ahora, si vos ya te sostenés, te mantenés y ellos quieren manejar ciertas cosas en tu vida y vos ya tenés conciencia y sabés que tenés que manejarte de acuerdo a tu conciencia delante de Dios de lo que es correcto. Y a veces tenés que honrarlo, siempre con respeto, pues decir, papá, te amo, te quiero, pero entiendo que por ahí Dios quiere otra cosa para mi vida, ¿no? Pero lo sigue trabajando. Yo tengo a mi papá de 91 años y mi mamá de 87 y Dios sigue todavía trabajando en ellos. Así que hay esperanza, no se desanimen. Bueno. Acá llega otra pregunta, sí. Pastor. Dice, ¿cuál sería el consejo cuando hablamos de familias disfuncionales y a uno le toca hacer los dos roles? ¿Cuál sería cuando hablamos? El consejo con respecto a los... Porque es como una doble pregunta. ¿Cuál sería el consejo cuando hablamos de familias disfuncionales? Claro, con un solo papá o una sola mamá. Ah, correcto, sí. Que no uno le toca, ¿cuál sería el consejo? Claro. Y en el caso es, a veces no nos gusta sentir que la vida, o sea, tendemos a pensar que hay injusticias en la vida, y decir, ¿por qué me tocó a mí esto, no? Pero les quiero decir lo siguiente, si pueden, googleen en un momento el nombre de Susana Wesley con W-E-S-L-E-Y. Susana Wesley fue la madre de un famoso y de los grandes últimos reformadores, yo creo que un apóstol Pablo moderno, padre de la iglesia metodista, y si ustedes ven la obra de Wesley y después leen El Camino a Cristo, Elena White, van a ver que Elena White era de origen metodista, ¿no? Su experiencia cristiana, y Wesley fue el padre del metodismo, un gran hombre de Dios. Y Susana fue la mamá, y la mamá se puso las botas, como decirlo así, se calzó las botas y fue la líder espiritual. El papá era pastor, pero capaz muy ocupado y por su carácter también, no era por ahí el líder nato. Y Susana tenía como 12 o 14 hijos, y lean un poquito, googleen cortito, van a ver. Interesante, o sea que chicas, o a veces en el caso de muchachos, que a veces les toca hacer los dos roles, no vale la pena estar pensando, pobre de mí, victimizarnos, sino buscar al Señor, buscar fuerzas, y también usar la iglesia te sirve también. No tercericemos el liderazgo, chicos, jóvenes. A veces nosotros decimos, bueno, la escuela, el club, todo lo hace, yo soy padre, pero todo lo hace, ¿no? Y en la pandemia lo sufrimos. ¿Por qué? Porque tercerizamos tanto la educación que después dependemos más de todo lo de la iglesia, del club y la escuela pública o la escuela de la iglesia para que haga la obra de los padres, ¿no? Los padres son vitales, pero si está uno solito, el uno solito tiene que hacer su parte de los dos, pero también tiene la ayuda, que eso es una bendición. Y yo veo cuántos padres solos tienen la bendición de la ayuda de la iglesia también, ¿no? Que te ayuda, te acompaña, la educación cristiana, escolar, y el club, y etcétera, ¿no? Escuela sabática. ¿Cómo sería la mejor forma de llevarlo? Sería ese rol. Bueno, creo que es lo que comenté recién. No sé si hay alguna otra preguntita o... Pueden prender el micrófono, chicos, o escribirla ahí en el chat. ¿Alguna pregunta? Aprovechen. Como dicen los... Sí, Jaime. Bueno, Pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Yo tengo una consulta. ¿Cómo uno puede romper los patrones familiares, tanto los padres, tíos, abuelos, patrones obviamente malos en la vida de uno, y cuál sería el consejo bíblico para poder hacerlo? Bien, gracias. A ver si lo encuentro rapidito, pero te quería contestar con un pasaje bíblico, y a ver si lo tengo acá a mano. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando dice que, acá, primera de Pedro, Jaime, a mí me parece un texto bíblico clave, ¿no? Primera de Pedro 1,
18, a mí me gustó, porque a mí me hizo bien cuando yo lo entendí, me hizo bien a mí, en esto mismo que vos mencionás. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Pedro dice que nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo de la vana manera de vivir, de la cual a veces inclusive heredamos de nuestros padres. Yo creo que en eso un poco explica las disfuncionalidades que a veces los patrones que heredamos, Jaime, y que inconscientemente tenemos. Y creo que sin duda el Evangelio y la gracia, por eso yo había subrayado por acá la palabra bien grande, la palabra gracia, chicos, ténganla bien grande, un cartel así grande de gracia, la palabra gracia de Dios, poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y todas estas herramientas que tenemos, estas charlas como la de hoy. Yo fui muy ayudado por un montón de charlas como esta como estudiante, porque tenía muchos líos, digamos, a veces en la cabeza, aunque tenía padres cristianos, pero padres que por ahí no pudieron aprender todo. Así que está, lo que tus papás te enseñan, que es fundamental, y después lo que te proporciona la iglesia, los libros, el espíritu de profecía, la Biblia en primer lugar, que es el manual por excelencia, ¿no? Y mencioné un pasaje ahí, ¿no? O sea, las amistades cristianas, chicos, estos ambientes, todo esto contribuye a veces a cambiar esos patrones. Jaime, yo a veces miraba cosas, aprendí cosas muy buenas de mis padres, pero a veces miraba a otras familias de la iglesia y miraba a mis líderes jóvenes y aprendí, cuando yo era chiquito, miraba otros y dijo, cuando yo sea grande quiero aprender esto de mi papá, pero también quiero tomar esto de otro. O sea, vos vas formando tu vida. No sé si me explico, como entras a un supermercado y vas eligiendo, bueno, yo para mi vida quiero esto de papá y mamá, pero me voy a quedar con esto también de que vi del hermano tal, y cuando yo iba a la casa de fulano veía esto que me gustaba tanto, voy a tomar esto también. Por la gracia de Dios te vas surtiendo y vas formando tu propia experiencia, ¿no? Y digo, repito de vuelta, chicos, si a veces hace falta, también en base a la pregunta de Jaime, a veces tenemos que recurrir a una ayuda profesional. A veces hace falta una orientación, 1 mes, 2 meses, 3 meses, a una consultoría de un consejero familiar, porque hay cosas que a veces hace falta tratarlas, porque son cuando hay patrones de abuso, ¿no? Esos patrones se imprimen y quedan muy fuertes y cuesta cambiarlos, ¿no? Recibimos abuso en casa y saben, chicos, a veces cuesta, está la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Pero a veces una ayuda profesional ayuda también porque hay cosas que son inconscientes, no las vemos y nosotros vamos por la vida pensando que somos los tipos más capos y estamos repitiendo patrones que tenemos en forma inconsciente, ¿está bien? Pero el Señor dice, promete, ¿no? Me mostrarás y me enseñarás el camino en que debes, te enseñaré y te mostraré el camino que debas andar, así que el Señor te ayuda también. Pero a veces hace falta también. Y a veces las crisis también, como Jonás y otro más en la Biblia, a veces Dios permite tormentas para que los patrones que están muy afirmados cambien, ¿no? Con algún golpe, alguna situación. No que Dios quiere mandarte golpes, sino que Dios permite a veces nuestras propias situaciones que nos mandamos nosotros y bueno, pero Dios la ayuda para bien. No sé si hasta acá está bien. Muchas gracias, pastor. Gracias por la respuesta. No, por favor, a las órdenes. Bueno, muchas gracias, pastor, por el tema. Creo que no quedó ninguna pregunta sin responder. Así que ahora le vamos a pedir que nos acompañe con una oración para terminar y pedir la dirección de Dios también. Bueno, cómo no. Oramos. Querido y buen Dios que estás en los cielos, gracias por poder compartir estos momentos con este hermoso grupo de jóvenes, con esta linda iniciativa que han tomado de juntarse, de formar una amistad linda, aún más allá de las fronteras que humanamente tenemos, pero somos una misma familia en Jesús y también en tu pueblo adventista, y si hay chicos que no lo son, pero están también acá como amigos, bienvenidos sean, que tú los bendigas también a ellos. Querido Dios, dejamos este tema en tus manos que charlamos hoy y también la vida de cada joven que está en este grupo. Tú nos llamas a ser líderes como pueblo adventista en este mundo para indicar a un mundo, Señor, que se despedaza, que tú tienes una esperanza y también nos invitas, de acuerdo a las ocasiones de la vida, a ser líderes en nuestros hogares. Y Señor, nosotros no tenemos las habilidades, pero tú sabes, como hemos escuchado, que a veces, Señor, tú al que llamas, capacitas. Así que si hoy nos sentimos por ahí incapacitados para ser esos líderes que tú deseas, ayúdanos a mirar tu palabra y aprender estos ejemplos y saber que tú puedes transformarnos en buenos líderes espirituales
Señor, en donde estamos. Y si mantenemos la actitud de humildad, sabemos que tú nos vas a conducir y guiar para aprender cada día más. Ayúdanos a recordar que nuestra meta siempre, siempre es llegar al reino de los cielos, nosotros, con nuestras familias y las personas que tú pongas a nuestro alcance. Bendice este grupo. Señor, danos toda una bendecida semana y que estemos conscientes que estamos más cerca de tu casa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, no se olviden quedarse un ratito más, así enseguida sacamos la foto. Los esperamos a todos el domingo que viene. Y también recuerden que tenemos todos los días a las 8 de la mañana, hora argentina, el repaso de escuela sabática, y los viernes a las 8 por Instagram el live de recepción de sábado. Muchas gracias y los esperamos el domingo que viene.